Bueno, buenas noches a todos. Ahí de a poquito están entrando ya, Mati. Sí, sí, Damos unos minutitos para que entren y ya arrancamos. dale. Mientras tanto, vamos a ir agradeciendo el espacio de las reuniones científicas que están auspiciadas por Bayer y este espacio que Fardit le dedica cada mes. Recordamos que es el tercer jueves de cada mes con distintas áreas. Generalmente en el mes de abril nos toca el capítulo de mama. En esta oportunidad va a disertar el doctor Matías Landi, un colega y amigo muy apreciado y además valorado por mí. Ya no necesita presentación, él se presentará solo, pero sabemos que trabaja en la ciudad de Mar del Plata y es un profesor de disertaciones nacionales e internacionales. Mati, un orgullo que estés acá. Miro tus pelotitas de golf ahí atrás y ya me tientan Sí, en ese cuadrito. sí. Muy lindo. Bueno, Bueno, el tema que va a exponer Mati va a ser falsos positivos y falsos negativos, estadificación en cáncer de mama, por resonancia magnética. Antes de comenzar, les voy a mostrar un caso muy sencillo. Después el doctor Landi va a disertar su presentación y después la conversaremos entre todos. Van a hacer preguntas a través del chat, después yo las voy a ir leyendo y levantando y las vamos a ir contestando al final de la presentación. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Les voy a mostrar un caso de nuestra unidad mamaria. Una paciente de 43 años concurre al servicio y al área de resonancia magnética con el antecedente de un carcinoma ductal in situ de alto grado, no tiene antecedentes hereditarios, dos paras y dos gestas. Entonces concurre como con la indicación de un alto riesgo, control alto riesgo. Les muestro la imagen de un T1 con FATSAT. Esta es la mama operada del lado izquierdo. Fíjense si a alguien le llama la atención. Yo no voy a hacer ninguna salvedad ahora, sin contraste y con contraste, como pueden ver del lado izquierdo. Esta es en la secuencia al segundo minuto, entre el segundo y el tercero. Fíjense el realce que tiene un realce no masa, medio de distribución regional, y este realce de tipo masa anular, ¿sí? El margen es bastante circunscripto. Le muestro otra foto más que nos interesa, es el T2. Fíjense, este es un coronal y este es un axial. Es bien hiperintenso y solamente se ve esa imagen nodular espontáneamente hiperintensa. Es muy pequeña. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos, no? ¿En qué vamos orientándonos ya o qué sospecha tenemos ante esta imagen? Solamente un dato más les voy a tirar y es la difusión. El ADC, fíjense cómo se muestra que realmente restringe un montón, ¿sí? Bueno, y acá dejo de compartir, Mati, les dejo este caso para que vayan elaborándolo. Mientras tanto, vamos a tu presentación, que es lo más importante. Dejo de compartir, si querés empezar dale, a compartir, Mati. dale, a ver ahí, déjame ver. A ver. Bueno, gracias por la presentación, Paula. Para mí es un placer estar acá en estas reuniones científicas. Agradecer de vuelta a la Fardit, agradecer a Bayer y bueno, sos una amiga, así que bueno, la presentación que hiciste, bueno, un poquito exagerada quizás, pero bueno, gracias. No, sabés que te valoro y respeto un montón, de ninguna manera. Bueno, yo soy, como saben, soy especialista en imágenes mamarias, trabajo en la ciudad de Mar del Plata, en el Instituto Radiológico, y bueno, y me dedico últimamente, hace varios años ya, a lo que es mama, ¿sí? Puntualmente a intervencionismo y a resonancia magnética mamaria. Bien, ahí me parece que estamos, ¿no? ¿Se ve ahí? Ahí está, ahí vamos. Ahí estamos. Bueno.
Si quieren, empezamos. Bueno, la idea es hablar un poquito de lo que son los falsos positivos y los falsos negativos en resonancia, en estadificación prequirúrgica. La estadificación prequirúrgica es un gran tema en resonancia mamaria, es un tema controversial que genera mucha polémica y debate, sobre todo en nuestro país. La verdad que tardó mucho en introducirse la resonancia mamaria prequirúrgica, nos costó mucho, Eh, sobre todo a la gente más grande que nosotros, a la camada anterior, y nosotros también ayudamos un montón a, a mostrar la utilidad que tiene esta herramienta para estadificar a las pacientes ante un diagnóstico de cáncer de mama. Como ustedes saben, en muchos países, ante un diagnóstico de cáncer de mama, se pide de rutina una resonancia prequirúrgica, cosa que no pasa acá en la Argentina. Recordemos esto, es el ABC de la resonancia. Recordemos que la resonancia nos brinda mucha información, ¿sí? Nos brinda información morfológica, molecular y funcional, ¿sí? Secuencias morfológicas, T1, T2, secuencias moleculares como la difusión con el valor de AS y las curvas cinéticas de realce. Acuérdense que es un método altamente sensible, tiene una sensibilidad casi del 98%. Es muy raro que no veamos un cáncer en resonancia, después vamos a ver cuáles no podemos ver, y una especificidad de 85% hoy en día con las nuevas técnicas, con los nuevos equipos, podemos tener una especificidad bastante alta. No llega a ser del 90 y pico por ciento como la sensibilidad, pero nos podemos aproximar a un 85%. Eso nos habla de un método con una exactitud diagnóstica alta, mayor al 90%. Bien, en cuanto a protocolos, ¿sí? Puntualmente para estadificar una paciente, yo siempre utilizo un protocolo completo. Este es mi protocolo habitual, una secuencia dinámica con contraste, 5 tiempos, una secuencia T2 y una secuencia de difusión, ¿sí? Esto aproximadamente dura 12 minutos. Obviamente que después de esto uno hace las reconstrucciones en MIP, hace las reconstrucciones en un plano sagital, puede hacer las curvas, puede calcular el valor de ADC, ¿sí? Pero yo sigo haciendo este protocolo puntualmente para estadificar un cáncer de mama. Hoy en día están validados los protocolos abreviados. Los protocolos abreviados es una gran bolsa de gatos que están metidos un montón de protocolos. Tenemos los ultra abreviados, los abreviados, pero hoy en día para estadificar un cáncer de mama están avalados estos protocolos. Por ejemplo, fíjense este artículo del año 2023. En este caso utilizan solamente 2 tiempos post-contraste, minuto 1, minuto 2, un T2 y una difusión, que esto dura 9 minutos. O sea que con 10 minutos más o menos podemos obtener una resonancia prequirúrgica con los datos necesarios como para estadificar adecuadamente una paciente. Bien, esto yo siempre lo recalco. Por ahí, si no podemos hacer a todas las pacientes resonancia prequirúrgica, perfecto, yo lo entiendo por un montón de razones en Argentina, por accesibilidad, por lo que sea, por costos, pero tampoco a ninguna, ¿sí? Entonces tratemos de buscar un subgrupo de pacientes que se pueden beneficiar con este método, ¿sí? No es blanco o negro, ¿sí? O ninguna o todas, no, tratemos de buscar esas pacientes que se van a beneficiar, sobre todo porque recordemos que la resonancia permite cambiar la conducta quirúrgica hasta en un 30% de las pacientes. Por eso es muy importante hacer una resonancia antes de operar a la paciente, porque puede cambiar radicalmente el tipo de cirugía que va a realizar el mastólogo, ¿sí? Bien. Fíjense, este es un artículo muy interesante que se lo recomiendo, del grupo de la Universidad de Washington, en Seattle, que ahora vamos a ver que recomienda seguir un protocolo a qué pacientes hacer una resonancia prequirúrgica. Todas las guías, todos los consensos, básicamente tienen en común que estos 3 tipos de pacientes deberíamos realizar una resonancia prequirúrgica. Pacientes con mamas jóvenes con mamas densas, pacientes con diagnóstico de lobular infiltrante y pacientes de alto riesgo, ¿sí? Casi todos, como les digo, guías y consensos están de acuerdo que estos 3 tipos de pacientes no deberíamos dejar de hacerle una resonancia prequirúrgica ante un diagnóstico de cáncer de mama nuevo. Y este artículo acá recomienda el protocolo que utilizan ellos. Obviamente que esta resonancia hacerla en centros especializados que se dediquen a la resonancia prequirúrgica y utilizan ciertos criterios. Toda paciente menor de 55 años, ya no importa el subtipo molecular, el subtipo histológico, hacerle una resonancia. Y aquellas mujeres mayores de 56 años, si son triple negativo HER2,
o subtipo histológico lobulillar, también realizar resonancia magnética, y aquellas pacientes también que tienen un oculto primario de mama, o aquellas pacientes que tienen alto riesgo previo, ¿sí? Recordemos las pacientes de alto riesgo cuáles son, ¿no? Pacientes con familiares de primer grado BRCA mutados, con algunos de los síndromes que aumenten el riesgo, pacientes irradiadas en tórax, todas esas pacientes, resonancia prequirúrgica. Y en una evaluación posterior, cuando uno tiene una entrevista con la paciente, cuando se reúnen en forma multidisciplinaria, cuando uno obtiene información adicional, aquellas pacientes que tienen alguna mutación encontrada también, aquellas pacientes que van a realizar o que van a recibir un método, un tratamiento que se llama irradiación parcial de la mama, o sea que es irradiar solamente donde está el tumor, no es irradiar toda la mama. Ahí tenemos que estar muy seguros de la extensión real de la enfermedad. Y aquellas pacientes que tienen discrepancia entre los métodos tradicionales. Por ahí vemos en mamografía un grupo de microcalcificaciones agrupadas muy chiquitito, le hacemos una eco y encontramos algo más extenso, una lesión no masa más extensa, cuando hay discrepancia de más de 1 centímetro, o cuando sospechamos que hay multifocalidad y multicentricidad, obviamente ahí también está recomendado realizar una resonancia prequirúrgica. Y además está decir que aquellas pacientes que van a recibir neoadjuvancia, ya casi no hay duda que requieren una resonancia basal para evaluar y monitorear la respuesta al tratamiento. ¿Por qué es importante hacer una resonancia? ¿Por qué es importante? Porque nos da la extensión real de la enfermedad, el tamaño tumoral. Es el método que mejor correlación tiene con la histología en cuanto al tamaño tumoral, ¿sí? Después, obviamente, las posibilidades de encontrar un tumor o un cáncer multifocal o multicéntrico. Más o menos en el 15 al 20% de las pacientes podemos encontrar multicentricidad y multifocalidad. Y también podemos encontrar bilateralidad. ¿Cuánto? No tanto, pero bueno, aproximadamente un 6%. Después vamos a ver esto en los falsos positivos. ¿Qué valor predictivo tienen esos hallazgos adicionales? Hoy en día podemos llegar casi hasta el 80% de valor predictivo positivo. Sobre todo cuando uno habla de multifocalidad y multicentricidad, un poco más bajo el valor predictivo positivo cuando uno habla de bilateralidad. Obviamente también evaluamos si hay compromiso del complejo areola-pezón, si hay compromiso de la pared torácica y la axila o cadena mamaria interna. ¿Todo esto para qué? Para elegir el tratamiento adecuado de la paciente. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cirugía conservadora? ¿Le hacemos mastectomía? ¿La paciente va en neoadjuvancia? Todo esto es muy importante. Toda esta es información que nos brinda la resonancia. Obviamente que hay que hablar con la paciente de los pros y los contras que tiene que realizarse una resonancia magnética. ¿Sí? Esa paciente tiene que saber que a veces en resonancia encontramos algún hallazgo muy chiquitito que a veces es difícil de caracterizar. Es cierto, tenemos algunos falsos positivos, no vamos a decir que es una técnica perfecta. Entonces esas cosas hay que charlarlas con la paciente. Obviamente, ante cualquier hallazgo adicional de sospecha, hay que llegar a hacer la confirmación histológica. Eso es clave también. Porque si nos va a cambiar la conducta, deberemos certificarlo histológicamente. Tratar de no retrasar tanto el diagnóstico de esa paciente, tratar de que se haga lo más rápido posible la resonancia, porque eso genera ansiedad, mucha ansiedad, no solo de la paciente, sino del médico, así que tratemos de dar los turnos no tan diferidos, y obviamente estas pacientes requieren tratarse en equipos multidisciplinarios. Esto no hay duda que ya en las unidades mastológicas estas pacientes se tratan. Bien, ¿cuáles fueron dos palabras? Esto llevaría un montón de tiempo a hablar de esto. ¿Por qué se la critica la resonancia? Porque se dice que es un método altamente sensible, pero poco específico, y eso genera falsos positivos que llevan al sobrediagnóstico, al sobretratamiento. Eh, Uno haciendo una resonancia prequirúrgica realiza mastectomías innecesarias, un exceso de mastectomías, ¿sí? No mejora las tasas de cirugía, no mejora la tasa de recurrencia local o a distancia, no mejora la tasa de supervivencia, y esto genera costo y aumento de tiempo de espera. Algunas cosas son ciertas, pero depende de la paciente, depende del diagnóstico histológico de la paciente. Hoy en día sabemos que mejora las tasas de cirugía, puede ser que tengamos un exceso de mastectomías hasta un 10%, depende del escenario de la paciente. Si es un lobulillar, no tanto aumenta la mastectomía, es más, disminuye la tasa de mastectomías, pero es cierto que no mejora las tasas de recurrencia local ni las tasas de supervivencia, pero bueno, la crítica es si realmente a la resonancia le podemos pedir esto, ¿sí? Porque no se los pedimos a otros métodos diagnósticos, y sí se lo estamos pidiendo a la resonancia magnética, así que bueno. Vamos a empezar con los falsos negativos en resonancia, ¿sí? La gran mayoría de los falsos negativos
no es en sí que el método no lo vio, sino que es un error técnico o un error de percepción o interpretación del que está informando ese estudio, ¿sí? Casi el 80% de los falsos negativos de la resonancia tiene que ver con estas tres cosas que yo dije. Errores técnicos, falta de contraste, mal inyectado el contraste, artefactos, no tenemos un buen field of view, la lesión quedó fuera del field of view. Me ha pasado una vez que una paciente tenía una lesión infraclavicular bien alta en la mama, el técnico no la cortó y quedó fuera del field of view. Como se palpaba, se biopsió igual y fue un cáncer. Estar atento a eso. Uno con tantos años ya de experiencia ya tiene protocolizado todo y eso por suerte no pasa, pero cuando uno está comenzando puede llegar a pasar. Después errores por percepción, cuando uno está cansado, distraído, te interrumpen, o lesiones muy chiquititas, o tenemos mucho realce de fondo, eso también nos puede jugar una mala pasada. Y después el error de interpretación. Cuando uno no está bien formado al principio, cuando uno tiene falta de conocimiento, o una paciente operada, o tenemos una lesión estable que no ha tenido mucho cambio en el tiempo, eso puede también contribuir a los falsos negativos, ¿sí? Entonces, la mayoría de los falsos negativos no es en sí por el método, sino por error técnico o error de interpretación o percepción por parte del imagenólogo. ¿Cuándo podemos tener un falso negativo real, digamos, que el método no lo ve? ¿Qué cáncer no ve el método? Bueno, básicamente son aquellos cánceres que tienen unas características histológicas específicas, como por ejemplo el carcinoma lobular infiltrante. Por sus características histológicas, por el crecimiento que tiene, eh, y por el tema de la vascularización que tiene, estos tumores no generan mucha neovascularización. Entonces, y tienen menor porcentaje de factores de crecimiento del endotelio vascular. Entonces, no lo vamos a ver que tome contraste, sobre todo si son lesiones chiquititas, ¿sí? Sin duda, la resonancia sigue siendo el método más sensible para el carcinoma lobular infiltrante, ¿sí? Tiene una sensibilidad casi del 90%, pero algunos lobulares chiquititos podemos no verlos por resonancia, ¿sí? Por ejemplo, el cáncer tubular, un tumor bien diferenciado, buen pronóstico, que simula una mama, o sea, porque tiene muy poca atipía, bajo grado, esos tumores también podemos no verlos, y los carcinomas ductales in situ de bajo grado, ¿sí? Siempre se dijo que el in situ de bajo grado es un tumor que no ve la resonancia, eso es cierto, pero como decía la doctora Kuhl, es el cáncer que menos me preocupa no ver o no encontrar una resonancia, ¿sí? Porque un bajo porcentaje va a evolucionar a futuro a un invasor. No sabemos cuál va a evolucionar a un carcinoma invasor, pero si nos comemos un in situ de bajo grado no sería tan grave, ¿sí? Vamos a ver un par de ejemplos. Fíjense esto, es un artículo muy interesante de un grupo coreano que evaluó 1.700 resonancias mamarias con contraste. Fíjense el porcentaje de falsos negativos, 0,7. O sea, menos del 1% de las resonancias no se encontró el cáncer en las secuencias dinámicas con contraste, ¿sí? ¿A qué se debió esto? Más que nada, las características histológicas de los tumores. Algunos tumores no se vieron porque tenían las pacientes un realce de fondo intenso y otros tumores porque se localizaban en la periferia de la mama, ¿sí? No sé si podemos ver acá, a la izquierda, acá tenemos las características histológicas, la localización, el realce de fondo. O sea que fíjense, es un trabajo muy interesante porque está hecho. Es un trabajo actual con resonadores 3 Tesla, ¿sí? Es un trabajo muy actual y yo creo que la real incidencia de los falsos negativos es esta, es baja, es muy baja. 1 o 2% como mucho, ¿sí? No más que eso. Y fíjense que en realidad los tumores que no realzaron con contraste se vieron por ahí en otras secuencias, como por ejemplo la difusión, ¿sí? Acuérdense de las imágenes o de la información que nos brinda la resonancia, no solo las secuencias morfológicas, sino las funcionales, y las moleculares como la difusión. O sea que el porcentaje es muy bajo de falsos negativos. Vamos a ver un par de ejemplos. Fíjense este caso. Arriba, año 2018, viene esta paciente, está operada de un cáncer de mama izquierda, paciente con prótesis, le piden una resonancia, tenía antecedentes de la madre y antecedentes propios de cáncer de mama. Fíjense, se ve esta imagen. Secuencia T2, prácticamente no se ve nada. Secuencia T1 con contraste, se ve esta imagen, una imagen oval de márgenes circunscriptos, realce homogéneo, curva progresiva.
¿sí? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo se informa esto? ¿Cómo lo informamos? ¿Sí? Bueno, acá en realidad ecográficamente no se veía nada, mamográficamente nada. Yo sinceramente a esta paciente por sus antecedentes le pedí un control. ¿Sí? Vino al control, fíjense abajo. ¿Mm? Fíjense cómo aumentó de tamaño la lesión, fíjense los márgenes que tiene actualmente, fíjense la señal hipointensa ante 2 y fíjense el ganglio axilar. ¿Mm? Ya esta paciente tiene metástasis axilares. ¿Eh? Esto en realidad no fue un falso negativo del método, sino fue un error quizás de interpretación del imagenólogo. La verdad, difícil decir que eso es una imagen maligna, porque no tiene ni una característica. Difusión no tenía restricción. Era muy difícil agarrarse de algo, ecográficamente no se veía. Así que decidí pedirle un control, pero bueno, ya cuando vino el control ya había aumentado más del doble y ya tenía metástasis axilares. Ahí se puede ver los MIP, la lesión y el ganglio axilar, cómo cambiaron de tamaño. Fíjense este caso, esta paciente de screening, mama densa, una CRC, la verdad que no se veía absolutamente nada. Es más, tenía tomosíntesis también, acá podemos ver la tomosíntesis en un cráneo caudal de la mama derecha, nada. Ecografía, fíjense esta imagen, bien característica, fíjense el cono de atenuación que tiene, se biopsió y esto fue un carcinoma lobulillar, grado 1. Se le pide a esta paciente, por su diagnóstico lobulillar, resonancia prequirúrgica. Fíjense, resonancia. Absolutamente nada. Realce de fondo, simétrico bilateral, mamográficamente nada, solamente se veía por eco. Fíjense, esto sí fue un falso negativo real porque fue un lobulillar chiquitito, ¿sí? Puede pasar. Por suerte pasa poco. Por suerte pasa poco. Entonces la gran pregunta ahora que les voy a hacer es, otro caso, fíjense acá. Vamos a mostrar solo la mama izquierda. Secuencia de sustracción, nada. T2, nada. MIP, nada. Reconstrucciones sagitales, absolutamente nada. Ecográficamente se veía esta área hipoecoica con un poquito de atenuación. Fíjense acá, la biopsiamos por ecografía, le pusimos un clip y después le hice una mamografía. Ahí se puede ver, la verdad que mamográficamente nada. Esto también fue un lobulillar clásico, grado 1. ¿Sí? Otro falso negativo. ¿Sí? Entonces, la pregunta que yo les hago, si yo tengo una lesión BIRAT4, después si quieren lo vemos al final de la charla. Si yo tengo una mamografía de una paciente negativa, una imagen ecográfica BIRAT4 y una resonancia negativa, ¿qué hago? ¿La biopsio igual o le hago caso a la resonancia y no la biopsio? ¿Sí? Esa es una pregunta que se pueden hacer y eso depende mucho quizás del médico tratante. A mí me pasa que muchos médicos, aunque la resonancia sea negativa, le piden la biopsia igual si el paciente tiene un BIRAT4 ecográfico o mamográfico. Eso pasa, pero la verdad que esto que les estoy mostrando son 2 o 3 casos que vi, no sé, en 15 años, por lo menos que me enteré, no es muy frecuente esto. Otro caso para mostrarles, fíjense, paciente 48 años, viene a hacer mamografía de control, una mama recontra densa, CRD, se ven un grupo de microcalcificaciones, ¿sí? En mama izquierda, cuadrante superointerno, BIRAT 4B, acá las podemos ver un poquito más magnificadas. Esta paciente no le pidieron biopsia, directamente se marcó y se operó, y esto viene un in situ de bajo grado. Bien, el médico decidió pedirle resonancia para ver realmente la extensión, si había algo más que no estábamos viendo en la mamografía. Fíjense la resonancia. Esto está hecho con un resonador de 3 Tesla, o sea, está bien inyectado. Todo lo técnico está bien hecho. Fíjense, nada, absolutamente nada. Como dijimos, la sensibilidad de la resonancia para el in situ de bajo grado es baja. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar a los falsos negativos, que en realidad son los más problemáticos de la resonancia, que siempre lo que se le criticó a la resonancia, una especificidad moderada, con altos falsos positivos. ¿Qué lesiones no pueden dar falsos positivos? Hay muchas, ¿sí? Los fibroadenomas celulares, los ganglios intramamarios, la necrosis grasa, todas esas lesiones benignas nos puede jugar una mala pasada, los cambios fibroquísticos, las adenosis, la fibrosis estromal, los cambios de células columnares, el PASH, también las lesiones B3, ¿sí? Todas las lesiones B3
nos pueden dar falsos positivos y a veces el factor hormonal con realce de fondo también nos puede dificultar. Vamos a ver algunos ejemplos ahora. Hoy en día, por supuesto, tenemos herramientas como para algunas de estas lesiones que yo les nombré, poder diferenciarlas de una lesión maligna. En un ganglio intramamario, realmente hoy podemos diferenciarlo bastante bien, las necrosis grasas también, aunque a veces es difícil. Pero bueno, vamos a ver un par de ejemplos y les voy a mostrar algunos artículos. Recordemos esto, como yo les decía hoy, el ABC, ¿sí? Volver al ABC. Si yo tengo una paciente que se hace una resonancia con una lesión maligna confirmada y tengo un hallazgo adicional, ¿cómo lo caracterizo y cómo diferencio si es benigno o maligno? El ABC, forma, márgenes, patrón de realce interno, señal en T2 y difusión y valor de AS, ¿sí? Esto es clave. Si yo tuviera que armar una pirámide como está acá a la derecha, en cuanto a importancia, sigue siendo más importante la morfología, los criterios morfológicos, después la difusión con el valor de AS y por tercero la curva cinética de realce, ¿sí? Yo igual la curva la sigo haciendo porque a veces la comparo con otras lesiones en la mama o con el realce que tiene el tejido glandular y me ayuda para tratar de definir a veces, sobre todo cuando estamos hablando de lesiones chicas, ¿sí? Obviamente que lesiones más grandes no hay mucha duda. Esto sobre todo hablando de lesiones chicas. O sea que traten de volver a lo básico, para tratar de caracterizar un hallazgo adicional. Obviamente que si el hallazgo adicional tiene los mismos márgenes, tiene el mismo valor de ADC, tiene la misma curva que el tumor o la lesión maligna confirmada, lo más probable es que sea lo mismo, ¿sí? Uno siempre lo compara eso. Lo mismo para el real senomasa, ¿sí? Es tan importante la distribución como el patrón de realce interno en el real senomasa. Recuerden cómo se clasifica, cómo se divide, esto es muy importante. ¿Cuáles son los que tienen más valor predictivo positivo para malignidad? Los realce nomasa lineales y segmentarios en cuanto a distribución y en cuanto al patrón de realce interno, le dirían empedrado, ¿sí? Y heterogéneo, porque el anillos agrupados la verdad que se ve poco, ¿sí? No, está muy descrito en la literatura, pero créanme que he visto muy pocos patrones de realce internos en anillos agrupados, es muy poco frecuente. Pero bueno, son los que tienen más valor predictivo positivo para la malignidad. Y recordemos que en los realce no masa las curvas no sirven tanto y el ADC con la difusión tampoco, ¿sí? No nos va a cambiar mucho. Obviamente si tiene un componente invasor asociado, por supuesto nos va a ayudar, pero hablo para los carcinomas in situ, para los realce no masa que representan los in situ, sobre todo puros, ¿sí? Esto simplemente a modo anecdótico. Hace unos cuantos años, creo que en el 2013, el doctor Pascal Balcer, que es un reconocido imagenólogo eh, europeo, creó lo que se llama el score de Kaiser. Que el score de Kaiser, de acuerdo a ciertas características en resonancia, puntúa los hallazgos con un score, digamos, de acuerdo a las características que tienen, y ese score va de 1 a 11. Si es mayor de 5, es sospechoso. Y este grupo chino adicionó al score este de Kaiser algunas variables como los cambios asociados, la edad de la paciente y los hallazgos físicos, y con eso crearon un score modificado con, la verdad, una sensibilidad y especificidad bastante buena. Fíjense, tienen dos grupos, un grupo de entrenamiento y un grupo de validación. El grupo de validación dio una sensibilidad del 91% y una especificidad del 90% casi. Muy interesante esto. Nosotros no utilizamos el score de Kaiser, ¿sí? Pero si alguno lo quiere leer o lo quiere probar, capaz es interesante. Y agregar los hallazgos estos asociados de este grupo chino como para ayudar un poquito o para tener una mejor performance, para tratar de diferenciar maligno de benigno, ¿sí? Esto lo habían creado para resonancia prequirúrgica puntualmente, pero se puede usar para cualquier tipo de resonancia mamaria. Bien, una cosa importante que estamos esperando, la publicación del BIRAT 6, no sé cuándo va a salir ya, no sé vos si Paula sabés, que hace rato que estábamos esperando, pero bueno, No, todos la estamos esperando, la estamos esperando, se hace desear. se hace El desear, BIRAT sí. 6 va a hablar de lo que llaman los hallazgos adicionales cercanos, ¿sí? ¿Qué son los hallazgos adicionales cercanos? Son esos hallazgos extras que están a menos de 2 centímetros del tumor o que miden menos de 2 centímetros. Son aquellos hallazgos que no cambian el manejo quirúrgico o clínico de la paciente,
¿sí? Ante esos hallazgos, uno debería categorizar, si uno tiene una malignidad confirmada, como BRAT6, esa resonancia. Ahora, si yo tengo un hallazgo adicional que está más lejos de 2 centímetros del tumor índice, o mide más de 2 centímetros, o va a cambiar la conducta, a ese hallazgo yo lo tengo que categorizar como BRAT 4 o 5. Eso es muy importante, ¿sí? Acá podemos ver un ejemplo de lo que sería un hallazgo adicional BRAT 6. Fíjense, este es el tumor índice biopsiado, confirmado, y tenemos un hallazgo adicional que está bastante cerca y es bastante chiquitito, menos de 1 centímetro, y a menos de 1 centímetro de distancia. Esto sería un hallazgo BRAT 6, pero, ¿sí? Esto es una paciente real, fíjense, este es el tumor biopsiado, confirmado, y fíjense este hallazgo adicional. Ya está más lejos, está más cerca del complejo oral pezón, ¿sí? Y mide casi, le diría casi 1,5 centímetros. Así que ante estos hallazgos, esto debemos categorizarlo BRAT 4 o 5. Y esto debemos confirmarlo histológicamente, porque le va a cambiar la conducta al cirujano. Si esta paciente pensaba hacerle mastectomía, por esta lesión que se veía en mamografía y ecografía, le pidió la resonancia y encontramos esto, que está a más distancia, está en otro cuadrante o está cerca del complejo oral-pezón, seguramente esa paciente va a mastectomía, ¿sí? Por eso es importante la reso prequirúrgica, ¿sí? Porque cambia la conducta del mastólogo. Ahora, ¿esos hallazgos adicionales que encontramos son realmente importantes o la verdad no son importantes? ¿Tienen alguna particularidad? Fíjense, este es un artículo viejo, pero muy interesante, muy bueno, de 2020 pacientes durante 10 años. Encontraron solo 14% de lesiones que solo se veían por resonancia, ¿sí? De esas pacientes, 73 pacientes tenían carcinoma multicéntrico, ahora el 25% tenían carcinoma multicéntrico. El 80% de esas pacientes tenían mama densa, ¿sí? Y el 76% de esos carcinomas multicéntricos tenía componente invasor, ¿sí? Y el 25% era mayor a 1 centímetro. O sea que la enfermedad adicional que encontramos muchas veces es biológicamente importante, ¿sí? Obviamente a veces encontramos esos focos de 5 milímetros adyacente al tumor índice que están cerca, que no tienen mucha importancia, que los va a tratar la radioterapia. Sí, pero a veces encontramos realmente lesiones grandes, multifocales, multicéntricas. Y sobre todo, fíjense acá, en mama densa, ¿sí? Por eso, paciente con mama densa es una buena indicación para resonancia prequirúrgica. Bien, ¿cuál es el manejo de estos hallazgos? Ahora vamos a ver cómo los manejamos, o por lo menos les voy a mostrar cómo hago yo. Obviamente que depende de la experiencia del imagenólogo. Esto requiere, obviamente, ustedes saben que la curva de aprendizaje de la reso mamaria es grande, es larga la curva. Obviamente que tenemos que tener conocimiento en mamo, eco e intervencionismo. Eso sería lo ideal, ¿sí? La verdad que informar reso mamaria sin haber hecho mamo, eco o intervencionismo, la verdad que hoy en día no se los aconsejo porque la van a pasar mal. Obviamente, ante cualquier hallazgo, ya lo dijimos, confirmación histológica y siempre hacer la correlación radiopatológica, que muchas veces no la hacemos o no la podemos hacer, ¿sí? Bien, esto simplemente para mostrarles, fíjense acá, es un artículo del año 2023. En este artículo, todo lo que no sea benigno lo consideraron falso positivo, ya sea lesiones benignas o de alto riesgo. Esto casi un 82% control de falso positivo, la verdad que es una barbaridad. Yo lo que creo que en este trabajo, fíjense, acá pusieron mujeres jóvenes con lesiones de márgenes circunscriptos, señal hiperintensa ante 2 y real senomáceo homogéneo. Estos fueron los principales falsos positivos de este trabajo. Yo creo que no estuvieron bien caracterizadas estas lesiones, por eso tuvieron un gran porcentaje de falsos positivos. De vuelta, volver al ABC, caracterizar bien, mirar todas las secuencias, TU, T2, difusión, ADC, patrón de realce interno. Yo creo que esto está sobreestimado porque no pueden entrar todas estas lesiones que muestran acá con estas características dentro de los falsos positivos. Esto es una cosa interesante, la doctora Kuhl, ya hace unos años, pero acá lo que quería mostrar la diferencia de los falsos positivos entre la tomosíntesis y la mamografía con respecto a la resonancia. Fíjense acá que el 40% de los falsos positivos encontrados en este trabajo en resonancia eran lesiones proliferativas atípicas, como por ejemplo hiperplasia ductal, atipia epitelial plana, neoplasia lobulillar o papilomas atípicos. En cambio, en la mamografía o la tomosíntesis, casi el 50% de las lesiones encontradas
fueron, esperá, que me fui acá, no fueron proliferativas atípicas, ¿sí? Fueron lesiones no proliferativas, ¿sí? O sea que la mamografía encuentra más falsos positivos debido a lesiones no proliferativas y la resonancia, el mayor porcentaje de falsos positivos que encuentra son de lesiones proliferativas atípicas, ¿sí? Estamos hablando de lesiones B3 sobre todo. Básicamente es eso. ¿Mm? Esto es la clave, yo creo, obviamente, ustedes saben, por ahí alguno hace intervencionismo bajo vía por resonancia, la verdad se hace en muy pocos lugares en Argentina, hasta donde yo tengo entendido, son muy pocos los lugares, por un tema de costo, por un tema de kit, por un tema de ocupación del resonador. Entonces lo que tenemos que centrarnos es en hacer un excelente second look ecográfico, ¿sí? Si lo podemos hacer mejor, nosotros mejor. Si lo podemos hacer, el que hace la resonancia, el informe de la resonancia, hace el second look, fantástico. Si no, tenemos que tener a alguien capacitado para poder hacer este trabajo, que sepa de resonancia y trabaje a la par nuestro, ¿sí? Yo, por suerte, tengo a la doctora Gil Pomar, que me ayuda en esto siempre, así que estoy salvado. Pero bueno, fíjense, en cuanto al second look, si tenemos correlación entre la ecografía y la resonancia, más porcentaje de malignidad, ¿sí? Obviamente, los nódulos los vemos más fáciles que los real senomasa, ¿sí? A veces nos cuesta un poco los real senomasa. ¿Qué porcentaje de lesiones encontramos en un second look? Depende de la experiencia del operador. Yo les diría que en un 85% podemos encontrar las lesiones, sobre todo si son nódulos, no hay duda, ¿sí? Obviamente, si no tenemos correlación, acuérdense que no solamente tenemos el second look ecográfico, sino tenemos el second look mamográfico con tomosíntesis, ¿no? No se olviden porque a veces nos puede ayudar y podemos encontrar lesiones también. Si no lo vemos por otro método del hallazgo, no nos queda otra que hacer un control, que en realidad, en este caso, como estamos estadificando una paciente que ya tiene un cáncer, no podemos pedirle un control a esa paciente, tenemos que definir, ¿sí? Entonces no nos va a quedar otra que marcarla o intentar hacer una biopsia por resonancia, obviamente si nos cambia la conducta. Y es muy importante guiarse con algunos hallazgos extras que nos pueden ayudar. Por ejemplo, si tiene un quiste cercano, en la resonancia, buscar el quiste por ecografía, la profundidad, si está rodeado de grasa, si está rodeado de tejido fibroglandular, la distancia que tiene el pezón. Todas esas cosas nos van a ayudar a tratar de localizar y hacer una correlación precisa en el second look ecográfico. ¿Mm? Obviamente que el second look ecográfico no lo puede hacer alguien que no está acostumbrado a hacerlo, que hace ecografía mamaria y no tiene habilidades para leer una resonancia, ¿sí? No lo va a encontrar o va a hacer una mala correlación. Este le muestro un algoritmo medio inventado por mí. A ver, no sé, después quiero ver si están de acuerdo. Esto es básicamente lo que hacemos en el servicio, ¿sí? Resonancia prequirúrgica. No hay hallazgo adicional, esa paciente, de acuerdo al criterio médico, va o a cirugía o a neoadyuvancia. Si encontramos un hallazgo adicional, lo categorizamos, ¿sí? Es importante categorizarlo 2 o 4 o 5, no 3 acá, en este escenario, porque eso retrasa, esa paciente no puede controlarse en 6 meses, tiene que operarse de su cáncer, así que tenemos que tratar de definirlo. Obviamente que si es un BRAF2 se operará de su cáncer y ese hallazgo no tiene trascendencia. Ahora, si ese hallazgo adicional es BRAF 4 o 5, si cambia la conducta, ¿sí? Si no cambia la conducta, obviamente, ya sabemos que es un BRAF 6, absolutamente nada, esa paciente va a cirugía o neoadyuvancia. Ahora, si cambia la conducta, está en otro cuadrante, está cerca del complejo, etcétera, etcétera, ahí nosotros lo que hacemos es second look ecográfico o con tomosíntesis. Si no lo encontramos, no nos queda otra que tratar de buscar hacer como puede, una marcación por resonancia, una biopsia, o intentar ponerle un clip por resonancia y mandar la biopsia y hacer la biopsia cercana al clip. Y si realmente encontramos la lesión, estamos seguros, nosotros lo que hacemos, la biopsiamos y yo le pongo un clip. Y lo que hago a esa paciente, la bajo el resonador y correlaciono la imagen prebiopsia con la imagen postbiopsia con el clip. Y me fijo si el clip está en el lugar donde estaba la lesión. Eso lo hago bastante, ¿sí? Y por suerte, la mayoría de las veces coincide. El tema es cuando no coincide. Ahí estamos en un problema, cuando no coincide donde dejamos el clip con la lesión previa que veíamos en la resonancia. Porque ahí vemos biopsiado, evidentemente biopsiamos otra cosa.
Entonces, esto es un poco el algoritmo de lo que hacemos, ¿sí? Y obviamente después correlación radiopatológica. Esto es fundamental, tratemos de hacerlo. Yo sé que a veces es más fácil hacerlo en centros o en los hospitales, en clínicas donde tienen integrado el servicio de anatomía patológica. En centros privados es más complicado, más difícil, pero bueno, intentemos hacerlo porque la verdad que es muy, muy importante. Nuestro informe realmente termina acá, en la correlación radiopatológica. Vamos a ver un par de ejemplos. Fíjense, esta paciente tenía 36 años, antecedente de la abuela de cáncer de mama, se palpaba un lóbulo, ¿sí? En mama derecha, ahí podemos ver la imagen ecográfica, se biopsió, esto fue un ductal infiltrante, grado 3, HER2 positivo. Fíjense la imagen acá en resonancia. Puede ser un nódulo, márgenes irregulares, espiculados, baja señal en T2, restricción en difusión. Fíjense la curva, perfecto. BIRAT 4, obviamente. Pero fíjense, mama contralateral, mama izquierda, encontramos esto. Como les decía, esto es un hallazgo adicional en la mama contralateral. ¿Qué hacemos? Lo tenemos que definir. ¿Qué buscamos? Márgenes, forma, señal en T2. Fíjense, hiper en T2. Esta es una secuencia de supresión grasa, supresión grasa, no restringen difusión. Esto fue informado como una lesión benigna. Con look ecográfico se biopsió igual porque la decidieron biopsiar igual, y esto fue cambios fibroadenomatoides, absolutamente nada. Fíjense, 54 años, viene para screening, mama derecha, unas microcalcificaciones, una mama densa, CRC, no tenía antecedentes. Fíjense, ahí podemos ver, le hicimos la biopsia, asistida por vacío, carcinoma ductal infiltrante, grado 3, manis in situ. Bien, ¿qué hacemos? Va a cirugía conservadora, bueno, le piden una resonancia, por el diagnóstico del in situ más el infiltrante, por la mama densa. Fíjense, esto que ven acá es el artefacto del clip que habíamos puesto, en la mama derecha, hora 10, plano posterior, pero este aquí que encontramos un hallazgo adicional. Encontramos esta imagen, acá podemos ver el plano sagital, que estaba más o menos a 3 centímetros del clip. Acá lo podemos ver perfectamente bien en el clip. ¿Qué les parece la imagen? Tiene un in situ más un infiltrante, esta paciente, confirmado. Encontramos esto a 3 centímetros. Fíjense, los márgenes la verdad que no son muy lindos. El patrón de RALS interno era heterogéneo, una curva tipo 2. Restricción ni, brillaba en difusión, el valor de C era ahí, intermedio. Bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, C con look ecográfico. En este caso le hicimos el C con look ecográfico, ecográficamente no se veía nada, le hicimos un C con look con tomosíntesis y encontramos esto, fíjense acá, ¿sí? Que se correlacionaba muy bien con la imagen de resonancia. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Hicimos una biopsia asistida por vacío con tomosíntesis, colocamos el clip y fíjense acá, la paciente la llevé al resonador y le volvió a hacer una secuencia sin contraste para corroborar si estábamos en el lugar exacto. Y realmente estamos en el lugar exacto. Esta era la lesión antes de la biopsia. Y fíjense acá lo que podemos ver es el hematoma pospunción que quedó con nivel al lado de la lesión. Así que estábamos correctamente bien en la lesión. Y esto vino, fíjense acá, la paciente le hicieron cirugía conservadora de mama derecha, encontraron el infiltrante con el in situ y lo biopsiado de hora 12 fue una adenosis con cambios apócrinos por inmunistoquímica. Esto realmente fue un falso positivo. Fue una adenosis con cambios apócrinos. Se tuvo que hacer por inmunistoquímica porque había dudas. Otro ejemplo, 43 años, mama densa, sin antecedentes, en mama derecha, fíjense, se veía como una especie de distorsión que retraía un poquito ahí la piel un poco engrosada. Esto se biopsió, ecográficamente no había un hallazgo significativo, le hicimos una biopsia por vacío, vino un carcinoma ductal infiltrante grado 2, un luminal A. Acá podemos ver la imagen con el artefacto del clip biopsiada, pero este aquí que la mama contralateral encontramos esto, real senomasa de tipo segmentario con patrón interno heterogéneo, curva tipo 2. ¿Qué hacemos? Y esto hay que biopsiarlo.
Esto que hay que biopsiarlo. Por las características, la distribución, el patrón de rezo interno, esto hay que biopsiarlo. Bueno, le hicimos un secoluque ecográfico, veíamos esta imagen, esta lesión no masa, la biopsiamos, y esto vino hiperplasia ductal usual, más cambios de células columnares, más adenosis, ¿sí? Otro falso positivo. Tenemos falsos positivos en resonancia, la verdad que tenemos. Pero bueno, esto, la verdad que yo creo que nadie no lo hubiera mandado a biopsiar a esta paciente teniendo un cáncer del otro lado. 36 años, bulto palpable en mama izquierda, mama ACRD sin antecedentes, fíjense el nódulo, palpable, hallazgo nuevo, se biopsió, carcinoma ductal infiltrante, luminal A. Le piden resonancia a la paciente. Acá podemos ver la lesión con el artefacto del clip, pero fíjense, encontramos esto en la misma mama, esta imagen retroareolar, oval, márgenes circunscriptos, baja señal en T2, y en la mama derecha, en la contralateral, en hora 10, encontramos otra imagen, ¿sí? Pero tiene una señal hiperintensa en T2. No restringían en difusión, no tenían restricción en difusión, curva tipo 1, ¿qué hacemos? El médico la decidió biopsiar, ¿sí? Esto se informó como eh, realmente BIRAT 2, ¿sí? En realidad no parecía, no tenían características de malignidad por resonancia, pero el médico decidió biopsiarlas. Fíjense que le hicimos el con ecográfico, se biopsiaron las dos, y esto fue una fibrosis estromal. Es un diagnóstico extraño, raro, pero 2 por 3 a veces podemos encontrarnos. Esto es otro falso positivo que podemos tener por resonancia. No he tenido muchos casos de fibrosis estromal, creo que he tenido 2 o 3 nada más, pero nos puede jugar una mala pasada, y bueno, y muchas veces puede ser un falso positivo de la resonancia. Bien, fíjese, otro caso, 40 años, sin antecedentes. Tenía esta imagen, que se veía por ecografía, biopsiada en otro lado, carcinoma ductal infiltrante, pero se encuentra esta imagen y esta otra imagen. Curva tipo 3, la verdad, márgenes medio irregulares. Bueno, ¿qué hicimos? La biopsiamos. ¿Qué vino? Adenosis florida más cambio de células columnares. ¿Sí? Se hizo second look. Acá vamos a ver la restricción que tiene la lesión, que ya está biopsiada como infiltrante. Y bueno, y las otras lesiones, se hizo un second look ecográfico, se biopsiaron y vino adenosis más cambio de células columnares. Fíjense, como les decía hoy, que la mayoría son todos cambios proliferativos, muy proliferativos, algunos con atipía, otros sin atipía, pero son complejos. Fíjense otro caso, 75 años, nódulo en mama derecha, hora 10, se biopsió, carcinoma ductal infiltrante, HER2 positivo. La axila negativa, resonancia prequirúrgica, encontramos esto en mama izquierda, hora 12. ¿Qué les parece? Curva tipo 2, señal hipointensa ante 2, restricción en difusión, ¿sí? Sospecha de malignidad. Fíjense, acá este es el nódulo de mama derecha, biopsiado con el clip, y encontramos esto en el second look. Lo biopsiamos y vino positivo. En este caso fue un verdadero positivo. Esto fue un lobulillar clásico, que encontramos en la mama contralateral. Acá de este lado podemos ver la axila derecha, biopsiada y colocado el clip. Este caso, fíjense, otro caso interesante. 30 años, viene por un control, primera mamografía, mama densa, tenía antecedentes de un in situ de alto grado de mama izquierda, esta paciente. Viene con esta mamografía, fíjense, encontramos estas microcalcificaciones extensas, regionales. La biopsiamos, vino, de acá podemos ver la biopsia por vacío, con la confirmación de las microcalcificaciones, vino un in situ de alto grado. Estudio genético era negativo de esta paciente. Bueno, mama densa, in situ había tenido mama izquierda, ahora in situ mama derecha, le piden una resonancia. ¿Sí? Me parece que está bien indicada. Bien, fíjense, todo el realce no masa que tiene en el sector interno de la mama derecha, fíjense que se puede ver bien, bien en el MIP, fíjense la extensión que tenía. ¿Eh? Acá podemos ver el artefacto del clip de la biopsia por vacío, que estábamos en el lugar. Pero este aquí que esta paciente, por sus antecedentes y por la extensión que tenía ahora el in situ,
le hacen una mastectomía, una adenomastectomía bilateral con biopsia de ganglio centinela. Y fíjense, la mama derecha solamente encontraron un foco de in situ de bajo grado de 4 por 1 milímetro. Esto me sorprendió mucho porque fíjense el real senomasa que tenía. Está bien, era medio sutil el real senomasa, pero fíjense la mama contralateral. Esto me quedó ahí, la verdad que no me quedé muy conforme con esto, porque mínimamente esta paciente tiene que tener algo más. Si no es un in situ de bajo grado, es una hiperplasia ductal atípica, seguro. Pero bueno, revisaron la histología, no encontraron nada. ¿Sí? Y en la mama izquierda encontraron un lobulillar in situ focal en la adenomastectomía. Centinelas obviamente negativos. Otro ejemplo, ¿cómo estamos de tiempo? Ya falta poquito, ¿eh? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien, Mati, vamos Bien. bien. Otro ejemplo, 74 años, se palpa un bulto en mama izquierda, antecedentes operada de mama derecha por un cáncer. Ecográficamente se ve este nódulo sospechoso, se lo biopsia, carcinoma ductal infiltrante, un luminal B. Bien. Le pidieron resonancia a la paciente. Acuérdense que hoy en día cada vez se está utilizando más la resonancia en aquellas pacientes con antecedentes de cáncer de mama, la resonancia de screening, ¿sí? Pacientes con lo que se llama riesgo intermedio. Fíjense, en hora 2 era el nódulo que se veía por eco y encontramos un hallazgo adicional que estaba en hora 6. ¿Sí? Baja señal en T2, hicimos el second look, encontramos la lesión, tenían restricción en difusión las dos, muy parecido, lo biopsiamos. En realidad se hizo mastectomía, perdón, se hizo mastectomía. Esta paciente, los dos lesiones fueron carcinoma ductales in situ, perdón, infiltrante más in situ. O sea que este hallazgo adicional fue un verdadero positivo también que encontramos, ¿sí? No se veía por otros métodos, ni por mamografía ni ecografía. Está bien, lo vimos en el second look, ¿sí? Pero esto nos pasa mucho, ¿eh? No crean que no van a decir, no, ¿cómo puede ser que no lo vieron la primera vez? Pasa, que no se ve algunas lesiones chicas en el primer look de la ecografía, pero sí lo vemos en el second look. Este es un caso interesante. 51 años, tiene una hermana gemela con un in situ, BRCA negativo, eh, tenía un nódulo en mama izquierda que se biopsia y viene una hiperplasia ductal atípica. El nódulo está acá, difícil de ver con esta mama densa. Ahí con la secuencia de tomosíntesis el nódulo estaba acá. Biopsia asistida, no, hicimos una core biopsia, hiperplasia ductal atípica, se le hizo cirugía conservadora y empezó a tomar tamoxifeno esta paciente. Hermana gemela con un in situ tenía. Viene un control, tiene un nodulito en hora 7, la verdad que no decía nada, ya estaba en estudios previos de la mama izquierda. Viene al próximo control y encontramos unas micro en la mama izquierda, unas micro viral 4B, le hacemos la biopsia, carcinoma ductal in situ grado intermedio. Acuérdense que había tenido una hiperplasia ductal atípica, ahora aparecieron nuevas micro in situ grado intermedio. Bueno, por todos sus antecedentes, mama densa, gemela con in situ, se le pidió la resonancia. Fíjense la resonancia. Todo esto de la mama izquierda. Fíjense la mama derecha. Todos los hallazgos adicionales. Fíjense, hora 1, real senomasa de tipo lineales, hora 2 también. Hora 12 teníamos este real senomasa también con un patrón interno heterogéneo. Fíjense estos hallazgos adicionales que no se veían por ningún método. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Obviamente, second look ecográfico, los biopsiamos los dos. eh, y fíjense, en la de hora 1 vino fibrosis estromal, pero en la hora 12 vino carcinoma ductal infiltrante. ¿Sí? Esta paciente se hizo mastectomía, porque la verdad que ya había tenido unas cuantas cosas, y se confirmó el hallazgo de la biopsia en hora 12 del infiltrante, además de tener un in situ asociado. Muy interesante este caso, de cómo nos ayudó la mamografía, la resonancia, perdón. Esto es más de lo mismo, esto es todo lo mismo. 51 años, control de nódulo, birra 3 en mama izquierda. Eh, Fíjense este nodulito. Le habían puesto un birra 3 en el eco anterior. Estaba en hora 10 periférico. Había tenido un antecedente de la abuela de cáncer de colon. Este era el nódulo. Fíjense cómo restringen difusión. Márgenes bastante circunscriptos. Hallazgo adicional en la misma mama. En la misma hora, pero más central. Este no restringía en difusión. ¿Sí? Bueno, hallazgo adicional. Lo biopsiamos. Biopsia de los dos.
El periférico fue un lobulillar y el central de hora 10 fue un tubular grado 1. Dos tumores de distinto subtipo histológico, los dos luminales A, pero uno tubular y otro lobulillar. Eso a veces podemos encontrarnos con eso. Bien, para ir terminando, esto es algo que siempre me gusta nombrarlo. El rol del patólogo es fundamental. ¿Qué es lo que pienso yo? Muchas veces esos hallazgos adicionales que encontramos no se confirman histológicamente, ¿sí? Por la razón que sea, no llegan a la confirmación histológica. Y después cuando la paciente la operan, esa pieza quirúrgica no se analiza como se debería analizar, porque por ahí no se puede analizar, no se hacen secciones de 1 milímetro de toda la mama o de toda la pieza quirúrgica. Y muchas veces esos hallazgos que encontramos en resonancia no se confirman porque no se encuentran, porque no se buscan también. Entonces muchas veces queda que la resonancia da falsos positivos, porque en realidad no se encontraron en la histología por la razón que sea, porque el patólogo no puede cortar en 100.000 pedazos la pieza, porque sale mucha plata, porque es mucho trabajo. Entonces yo creo que muchas veces terminamos teniendo la culpa nosotros con la resonancia de falsos positivos y realmente no se encontraron en la pieza quirúrgica porque no se buscaron por lo que sea, por la razón que sea, ¿sí? Eso es lo que yo pienso, porque muchas veces me ha pasado que me llama el patólogo y me dice, Matías, a ver, mostrame, decime bien dónde encontrás eso adicional. Y le digo, mira, está a tal distancia del pezón, está a tal distancia del nódulo biopsiado maligno, y muchas veces no encuentran lesión y termina siendo positiva y te dan la razón, ¿sí? Ojalá eso se pueda hacer, la verdad que es muy difícil. Por eso, si uno puede hacer esto, que algunos llaman mapeo tumoral, la verdad que es difícil de hacer, pero tratar de hacer un dibujito del patólogo de dónde están las lesiones adicionales que encontramos en relación al tumor índice ya confirmado, esto estaría bueno de poder hacerlo, estaría bueno poder implementarlo, porque el patólogo a la hora de agarrar la pieza quirúrgica o a la hora de agarrar la pieza de mastectomía, ve el dibujito y dice, mira, tengo que buscar acá, tengo que buscar esto. Está bien, que por ahí a veces no hace falta porque la mama ya la sacaron, la mastectomía ya la tiene. El tumor índice, lo que va es el tamaño del tumor índice para iniciar tratamiento también. Pero bueno, a veces, como yo le digo, queda así, como un falso positivo de la resonancia. Bueno, esos son más ejemplos. Es una paciente real del lado izquierdo que tenía una lesión biopsiada confirmada y encontramos un montón de cosas más, realces no masa adicionales, que en este caso sí le mandé el dibujito al patólogo, le dije, mira, acá tenés esto, está a tantos centímetros del complejo, a tantos milímetros del tumor biopsiado, buscalo porque lo tenés que encontrar. Y la verdad que encontraron todas las áreas que le habíamos informado en la resonancia y fueron positivas. ¿Mm? Obviamente, ganglios axilares o mamaria interna también. Todo eso es muy importante, infraclaviculares o supraclaviculares, toda información que le podemos brindar con la resonancia al ginecólogo, al mastólogo o al patólogo va a ser de ayuda. Bien, para no aburrirlos y para cumplir con el tiempo, estamos justito, me parece, Sí, recuerden, estamos bárbaros. sí, la resonancia es el método más sensible para detectar cáncer de mama. Tiene un valor predictivo negativo casi el 98%. No hay método que lo supere. ¿Es perfecta? No es perfecta. Hoy en día tenemos una buena especificidad, casi llegamos al 85-90%. Eso tiene que ver con la experiencia que tenemos, con las secuencias avanzadas que tenemos, con el equipamiento nuevo. Y recordemos que hoy en día los falsos positivos es- deberían ser bajos, deberían ser 15%, a lo sumo 20%. Yo creo que no mucho más de eso deberíamos tener de falsos positivos. Los falsos negativos son muy pocos, acuérdense que depende de las características histológicas del tumor y muchas veces del tamaño también. Un tumor de 1 milímetro, 2 milímetros, muchas veces no lo vamos a encontrar. Y recuerden esto que les decía, la gran cantidad de falsos positivos, si consideramos las lesiones B3 como falsos positivos, van a ser lesiones B3 en resonancia, ¿sí? A diferencia de la mamografía, que quizás van a ser lesiones no proliferativas. Recuerden el second look, siempre primera opción, por lo menos acá en nuestro medio, en Argentina. Si tienen acceso a la biopsia por resonancia, buenísimo, pero me parece que primero el second look ecográfico o con mamografía o tomosíntesis. De vuelta a la correlación radiopatológica fundamental. Y todo hallazgo adicional que cambie una conducta, recuerden, hay que tratar de confirmarlo histológicamente. Bueno, creo que eso fue todo. Muchas gracias a todos. Muy Gracias por bueno. participar. Dejo de Muy, compartir. muy lindos tus casos y tu presentación, Matías. La verdad que cosas de todos los días.
Cosa de porque todos los días, creo tal cual. que eso es lo esencial y lo que nos diferencia a los que tenemos esta especialidad y nos dedicamos solamente a mama de las otras especialidades, ¿no? Porque al hacer la correlación con todos los métodos y tener manejo de todos los métodos. Bueno, acá te mandan felicitaciones por el chat, Bueno, obviamente. Quiero yo no sé recalcar si- lo que dijiste del patólogo. Hoy casualmente Sí. cuando viajaba con una mastóloga me dice, Paula, viste que vos viste como una extensión in situ en la resonancia. Bueno, la patología no vino descripto. Por ahí hubiéramos sacado menos mamá. Y lo que vos decís, que hay que revisar las piezas, realmente es cierto. Y hay una gran falta de médicos patólogos. Por lo menos en nuestro medio son muy escasos los que están bien avesados en mama. Totalmente de acuerdo. Después, otra cosa importante de lo que expusiste que me parece crucial es el cambio de conducta. ¿Cuándo definís en tu algoritmo, que está buenísimo, cuándo va a cambiar conducta y cuándo no? Esto es muy importante remarcarlo, eso de la distancia de los 2 centímetros, porque me ha pasado que viene gente a la unidad y vienen con 4 clips pegados de lesiones que están pegadas, que vos decís, ¿por qué tantos clips en lesiones tan pegadas? ¿Viste? Cuando Sí, ya sabemos que eso no corresponde. O 20 millones de biopsias también en lesiones muy pegadas. Eso también es importante consensuarlo. Y el second look con ultrasonido y tomosíntesis, también es crucial ese manejo, que por ahí también nos diferencia de otros especialistas. totalmente. Bueno, acá muchas gracias, excelente explicación, todos te felicitan, lindos saludos. Pregunta con respecto a aquellos focos Sí. menores a 5 milímetros, ¿cuál es el manejo actual de los mismos? Pregunta Natalia. Bueno, es un tema, el foco de realce es un tema. Recordemos que en la nueva edición que va a salir se va a eliminar el término foco en el léxico. Vamos a Sí. tener que caracterizar cualquier hallazgo, lo vamos a tener que caracterizar como nódulo o como realce no masa. Así que vamos a tener que afilar la vista, vamos a tener ver qué señal tiene. Yo cuando veo un foco, lo que hago, primero veo la señal que tiene en T2, ¿sí? Si es hiperintenso, me quedo más tranquilo. Siempre veo la difusión, por más que sea un foco y sea una lesión chica, yo estoy acostumbrado a ver la difusión. Obviamente, si no restringe, tiene una señal hiperintensa ante dos, me quedo tranquilo, ¿sí? Obviamente que eso depende mucho de la experiencia de cada uno, ¿viste? Porque es imposible en la resonancia mamaria informar todo lo que uno ve, todo lo que realza. Muchas veces encontramos lesiones de 2 3 milímetros que realzan y en realidad uno no sabe qué es, pero muchas veces la experiencia te dice que no es nada. Es difícil entenderlo, pero uno a veces por la experiencia dice, no, me quedo tranquilo, esto no es nada. Ahora, si es una paciente que tiene antecedentes, que tuvo un cáncer en esa mama, bueno, hay que evaluar ciertas cosas. Pero bueno, tratar de caracterizar y utilizar las secuencias morfológicas, funcionales y difusión para tratar de diferenciar. Y como yo siempre digo, yo trato de no usar birra 3. Yo sé que a veces lo uso, no estoy diciendo que nunca usarlo, ¿sí? Porque es una pregunta que muchas veces me hacen y como que yo soy anti birra 3 en resonancia. Yo lo que digo, para estadificación prequirúrgica no podemos usar birra 3 porque la paciente la tenemos que resolver porque se va a operar o va a empezar neoadyuvancia. Entonces tenemos que tomar una conducta rápida. Para birras, para resonancia, indicaciones que no sean prequirúrgicas, ¿podemos usar urea 3? Podemos usar, pero yo trato de usarlos para lo que son algunos realce nomás. Para nódulos trato de definirlo. La verdad, yo trato de hacer eso. ¿Eh? Yo sé que depende un poco de la experiencia y la intuición de cada uno, el birra 3 por resonancia. Eh, no hay una descripción exacta de cuáles nódulos, por ejemplo, son birra 3 por resonancia. Algunos nódulos le ponen birra 3, pero bueno. Yo veo un nódulo circunscripto, patrón de realce interno homogéneo, curva uno y señal hiperente 2. Eso para mí es un birra 2. Podés Sí. tener un, podés tener un mucinoso que te dé esa imagen, podés tener un mucinoso y a veces, por eso es importante la correlación con estudios previos, ver a la paciente, pedirle, no sé, revisarla. Si es una paciente por menopausia que se presenta con esa imagen que no estaba antes, por más que tenga esa característica, y yo la biopsio, puede ser un mucinoso. Hay que ver todo el contexto, es muy importante el contexto de la paciente y los previos. Sí, comparto ampliamente. Bien, Bueno, si querés vamos a repasar, voy a compartir un poquito el caso que bien. habíamos Ah, comenzado.
Espera que dejo de compartir Es, yo. casualmente es de hace 2 días, Sí, y todavía no está definido, pero ahora después de esta excelente presentación ya todos sabemos cómo vamos a continuar. a ver si, A ver si lo engancho. puedes ahí. Parto ahí. Ahí va, ¿no? Sí, Bueno, ahí empieza. ponemos Ahí en está. modo presentación. ¿Se ve Sí, ahí? Sí. sí. Vamos a volver para atrás a ver. Bueno, repasamos rápidamente para los que no lo pudieron ver. Es una paciente con un antecedente de un carcinoma ductal in situ de alto grado. Y bueno, concurre a la consulta a realizarse una resonancia de control como un alto riesgo con ese antecedente, ¿no? Ahí tenemos, disculpen si no es muy buena la imagen, pero la bajé del PAX. Fue de hace 2 días esta rezo. Bueno, la mama izquierda fue la que tuvo el diagnóstico del carcinoma ductal in situ, ahí tienen las secuencias con y sin contraste. Ahí tienen más amplio, ahí pueden ver el hallazgo como se ve, un realce anular y ahí adyacente ese realce pareciera como un realce no masa de distribución regional. Ese es el T2, que lo tengo con FATSAT y un STIR en coronal. Fíjense que no brilla totalmente, no es tan hiperintenso, pero es hiperintenso, circunscripto, redondo y de margen circunscripto, medio oval. Y bueno, ahí tenemos que pensar qué hacemos. Otro dato importante, como bien explicó Matías, es la difusión. Ahí tenemos la difusión y el ADC, que no tengo ahí tomado el valor, pero se nota a simple vista cualitativamente ya que restringe. Entonces, con estos antecedentes y estos hallazgos, ¿qué hacemos primero? ¿Y cómo categorizamos esta resonancia? Y los dejo participar. A ver si puedo ver el chat. Bueno, ¿vos qué harías, Matías? Te pregunto a vos. Bueno, ¿qué haría yo? Acá ponen 4. Sí, Bueno, esta paciente tiene una biopsia previa, ¿no? tiene una biopsia previa. Tiene una biopsia previa con un in situ. Correcto. Bien, y le pidieron la resonancia para ver la extensión, antes de operarla, para ver la extensión. Exactamente. Bueno, y Sí, ahí, como sí. dijiste vos, se ve ese real senomasa, Sí, que obviamente se correlaciona con el in situ de alto grado. Y sí. estaba al lado esa lesión, ¿no? Esa imagen que estamos viendo. Está, no te ¿Estaba escuché, perdón. cerca? No me acuerdo. Sí, estaba muy cerca. Bueno, estaba cerca. Como decíamos hoy, ante un hallazgo adicional, si mide menos de 2 centímetros, detrás menos de 2 centímetros de distancia, sigue siendo un BIRAT 6 esa categorización. No me va a cambiar la Ujú. conducta. ¿Sí? Si está cerca es un BIRAT 6. Ahora, después podemos ver qué características tiene esa imagen que estamos viendo. ¿Sí? Y otra cosa, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer ante este hallazgo? Si tenemos la paciente, hicimos la resonancia, no olvidarnos lo que vos bien comentaste, realizar un second look. Y en Totalmente. este caso, si es una lesión nodular, sabemos que el ultrasonido nos va a Totalmente. aportar un buen dato. Totalmente. Bueno, continuamos, a ver si puedo continuar. Hicimos el second look y nos encontramos con esta lesión. Bien. Y acá muestro un ejemplo. Está medio fea la imagen, pero para ver cómo cambiando el decúbito podemos ver esta imagen que es un quiste complicado. ¿Sí? Está medio pixeluda. Sí, pero la otra se ve bien. La otra que mostraste se Pero ve perfecta. bueno, si vemos por ultrasonido un quiste complicado, ¿qué BI-RADS le ponemos? Independiente, separando el in situ de esta lesión. Ahí están La poniendo dos. categorizamos, sí, Ponen todos dos, dos, tres, pone alguno. bien, Quiste complicado dos están poniendo. Se controla otro. sí. Y con este antecedente,
Bueno, lo traje a colación porque es verdad, el quiste complicado no debería ser un problema en la resonancia, pero si está adyacente a esta imagen, a este hallazgo que había sido diagnosticado con un in situ, en este caso no te quedas tranquila solamente al ver un quiste complicado. Yo creo que también hay que incluirlo o en la pieza porque está menos de 2 centímetros, como bien dijo Mati, y si estuviese a más de 2 centímetros, por ahí sí, evaluar si lo punzamos o no. Pero un quiste complicado, recuerden que puede restringir a la difusión, tiene este realce anular, generalmente es de paredes delgadas, el patrón es bien homogéneo y generalmente es delgado, el margen interno es bien regular. También esto lo diferencia de una lesión quística compleja que es irregular y más gruesa. ¿eh? Pero bueno, lo traje solamente Perfecto. ¿Me dejás aclarar una para, cosita? Ahí están sí, poniendo, aclarando. dicen que es un falso positivo en resonancia, pero en realidad es así. Si vos ves la imagen esa, Sí, tenés que ver bien primero. Señal en T2. exacto. Señal, señal en T1, supresión grasa sin contraste. Acuérdense que la primera secuencia dinámica es sin contraste. Mirar bien esa Sí, secuencia. Hiper en esa secuencia es un sí, quiste contenido. ¿Sí? Eso me va a perfecto. ayudar. Y recuerden que no todo realce en anillo es maligno. Hay lesiones benignas que toman contraste en la periferia. Por ejemplo, quiste complicado con la pared inflamada. Por ejemplo, necrosis grasa. Esas lesiones pueden tener realce periférico y no ser maligna. Es cierto que el valor predictivo positivo del realce en anillo es alto, es muy alto. Exacto. Pero hay algunas lesiones benignas que pueden tener realce así en anillo. Recordar eso. Perfecto. Acá el doctor Rodríguez Lucero dice incluso un hematoma postpunción. Y está correcta esa apreciación también. Totalmente, Un quiste totalmente, hemorrágico puede verse así. ¿eh? totalmente. Pero la sangre en el T1, ¿cómo se ve, doctor Javier Rodríguez Lucero? Eso es un dato también importante. Ujú. Bueno, ¿algo más, Matu? No, no sé si tiene alguno. Espero que les haya gustado, que les haya servido, Eh, que hayan sacado alguna idea. bueno, Así que bueno, gracias si a es ustedes de nuevo por la así, invitación. entonces ya nos vamos despidiendo. Dale. Agradecemos una vez más a la gente de Bayer que nos brinda este espacio y nos permite poder continuarlo a través de los años. Te agradezco enormemente, Matías, por estar siempre ahí, y a todo el equipo. Gracias a los que participaron y cualquier duda lo escriben y será respondida. ¿Sí? Muy buenas noches, los saludo y que tengan un muy buen fin de semana.